Y bueno, pues aquí estamos. Qué maravillosa noticia llegar a los viernes, aunque parece que todos los días son iguales. Ya casi no se distingue entre fin de semana y entre semana, pero no, no, no. Sí hay diferencia porque la pandemia, el encierro y ahora la reapertura nos ha enseñado a ser organizados. Entonces antes, y para muchos, siguen estando disponibles todo el horario, todos los días, de lunes a domingo, pero ya varios estamos aprendiendo a organizarnos. Entonces, ya tenemos como que un horario más, ¿no? Del que teníamos en oficina. Lo cierto es que es importante organizarnos porque estamos trabajando mucho. Y el hecho de estar en casa implica que también convivamos con la familia. Y entonces ya estamos ahí como mezclando roles y hay que guardar y resguardar, diría yo, ese espacio de convivencia y dividirlo del tema del trabajo y ponerle altos al trabajo para que no esté toda la noche sonando el WhatsApp, el teléfono, y estemos disponibles todo el tiempo. No, hay que tener un poco de disciplina y a esto nos ha enseñado el tema de trabajar desde casa en home office con el encierro y la reapertura. Pues aquí nada menos para hablar justamente en concreto contigo y conmigo, Mariel Zúñiga. Está Roberto Eses, el director general de Viva Anuncios, al que me da mucho gusto saludar y que nos va a platicar justo de cómo van todas estas tendencias del mercado inmobiliario. Roberto, feliz viernes. ¿Cómo estás, amigo? Gracias, Mariel. Igualmente, pues muy, muy contento de estar por acá. La verdad, como bien dices, ya es viernes, pero puede ser lunes o puede ser martes o puede ser miércoles, ya que ahora no encontramos esa diferencia en los días. Sí, correcto. Oye, pero pues hay que irla haciendo nosotros, ¿no? La diferencia para que justamente logremos ese equilibrio en nuestras vidas y sacar el provecho que muchos arquitectos y diversos analistas y especialistas y demás están recomendando, ¿no? De conservar, retomar los valores familiares, y volver a este retorno al hogar que fue obligado, bueno, pues sacarle el jugo, sacarle el provecho de que sea el mejor espacio, ¿no? De la convivencia y detalles que comentan, ¿no? Que ya nos platicarás de qué está prefiriendo la gente y otra cosa de valores y convivencia incluso con los vecinos, Roberto, Sí, ¿verdad? Es por importante. supuesto. Antes de empezar, Mariel, me encantaría felicitarte por este cuarto aniversario de Muliv, que tuviste la oportunidad de Gracias. presentar hace un mes. Muchas, muchas felicidades. Y bueno, por supuesto, como dices, creo que hemos visto cambios en las tendencias tanto de búsqueda de intereses de las personas, lo que empezó como bueno, vámonos a pasar a esta parte de guardarnos unas semanas. Bueno, ya se ha convertido, hoy llevamos casi 4 meses desde que arrancó esta situación. Y por supuesto, pues la gente se ha dado cuenta, hemos logrado disfrutar nuestros hogares, pero a su vez también nos hemos encontrado que no estaban diseñados o pensados como un espacio de trabajo, ¿no? Era un espacio donde pues vivíamos, convivíamos con nuestras familias, disfrutábamos en solo algunos momentos del día y bueno, ahora se ha convertido en nuestro espacio 24/7 y eso ha provocado pues por supuesto un cambio importante en estas tendencias de búsqueda. Algo que ha incrementado de forma importante ha sido, por ejemplo, la búsqueda de jardín o terrazas, ¿no? Cosa que a lo mejor pues, la gente decía, mira, con que hubiera un roof en el edificio me sentía cómodo, pero ahora me cerraron el roof, entonces tampoco puedo subir, ¿no? Entonces, el poder tener este tipo de espacios sí se ha visto, hemos visto casi un 30% de incremento de búsquedas solamente en el segmento de espacios con jardín o terrazas, que es un dato interesante. Y también a su vez, pues hemos encontrado, yo personalmente no tengo un espacio de trabajo, o sea, no tenía un despacho, un espacio privado, con lo cual vine a invadir la sala de la casa y ahora mi esposa pues me regaña todos los días que estoy acá y que estoy en llamadas y que grito y pasan los niños corriendo. Entonces, a mí en su momento no lo pensé, pero hubiera sido muy interesante el poder saber y prepararnos para un espacio como esos. Y a mí me gustaría mucho, Roberto, esta es nuestra experiencia personal y es así, tal cual, ¿no? Yo estoy en una maestría los fines de semana a partir de hoy
y me preguntaban como un ejercicio, a ver, ¿en qué espacio estás? Yo estoy igual que tú en el comedor. Sí, Y me decía, ¿y qué es mejor? Me dice, ¿qué es mejor? ¿Qué pedirías más? Y yo dije, no pediría encerrarme. Sí, sí, a lo mejor sería recomendable tener un espacio privado, pero por algunas horas, Roberto, porque si no, te quedas ahí aislado y realmente no estás tampoco viendo el movimiento, ¿no? Que observamos de los hijos, de la familia, de qué hay, ¿no? Te aíslas. Entonces yo creo que está bien, o sea, hay que buscar ese equilibrio y sí buscar probablemente un espacio de privacidad, pero no para alejarte, ¿no? no Ojo. para alejarte, exactamente. Y como bien lo dices, también para tener un poco de espacio privado, ¿no? Por ejemplo, también los traslados casa-oficina, muchas veces cuando íbamos solos en el auto, pues era súper interesante. Era un espacio que teníamos personalmente que pues ahora no existe, ¿no? Porque ahora tu traslado es del comedor al cuarto y a la cocina, son espacios muy cortos de traslado. Pero regresando un poquito al tema de qué hemos visto en el mercado, a su vez, también saber que una propiedad que cuente con espacios como terrazas o jardines, pues va a tener un costo más alto, ¿no? Y esto desafortunadamente por toda la situación que estamos viendo, ahora reportaron hace unas semanas que se perdieron cerca de 1.2 millones de empleos formales. Eso significa gente que deja de tener un ingreso mensual, gente que está disminuyendo sus ingresos y esto pues empieza a ser un círculo vicioso donde pues, la gente si no tiene dinero no puede comprar o no puede buscar algo que se adapte a sus necesidades físicas, sino más bien buscan cosas que se adapten a su capacidad económica. Y acá esto pues genera también otro tipo de impactos. Hemos visto no una reducción de precios, pero sí hemos visto mucho más facilidades, ¿no? Ahora hay algunas instituciones financieras que ya llegaron a tasas de 7.75%, cosa que nunca habíamos visto en la historia, ¿no? Entonces, esa institución está tratando de colocar cerca de 100,000 hipotecas en los próximos meses. Y bueno, esto también habla de cómo se va a reincentivar este segmento. Si bien en la parte de vivienda nueva no hemos visto tampoco una disminución en precio, pero sí hemos visto y escuchado de muchas promociones. Sigue costando lo mismo, pero te doy facilidades de que me pagues el 1% de enganche o empiézame a pagar en septiembre, octubre o a inicios del próximo año, enganches muchos menores, te doy algún beneficio de reembolso o inclusive te amueblo el hogar, ¿no? Te amueblo tu casa. Entonces, Qué bueno que hablas de esto, Roberto, que le entraste. Esta es una parte muy interesante que ni tú ni yo habíamos vivido, ni muchos. Yo creo de unas tasas tan reducidas de menos de un dígito y estos planes de trabajo de crédito donde están sumándose desarrolladores con bancos para que puedan otorgar el crédito ahorita y paguen hasta el 2021. O bien, solo obtengan el crédito hipotecario y paguen hasta el cuarto mes. Esto es muy interesante, ya lo lanzaron dos instituciones, es un panorama muy atractivo que no solamente se acuerda o debe de fijarse el cliente, tú estarás de acuerdo, en la tasa, sino en muchas de las condiciones que hay, los seguros, las comisiones, reducción en los avalúos, en los gastos notariales. Hay de verdad condiciones muy buenas, muy encaminadas a recuperar ese mercado que obviamente, como todo, se cayó, ¿no? Pero, a ver, háblame de la otra parte, Roberto, de las personas que están buscando la casa, el departamento, etcétera. Ya nos comenzaste diciendo, ok, están buscando ese espacio de terraza o balcón, ¿no? Que ya vimos que tiene una doble función. Si estaba ya quitándolo, la verdad es que se recupera el rediseño de las viviendas, lo debe tener, porque el balcón no solamente es como tu ventana al mundo, ¿no? Imagínate encerrados ahí 3 meses, 4. Oye, pues te asomas, ¿no? Es tu ventana al mundo. Pero además es el medio, pues, para darle oxígeno a tu casa, ventilarla. Es muy importante también por salud. Esto dices que está aumentando, bueno, o 30% del mercado lo está buscando. Pero también, obviamente, incrementan los precios de esos inmuebles que lo tienen, ¿no? ¿Qué más está buscando
la gente, me gustaría que me dijeras qué características está prefiriendo y luego, pues hablemos de los precios, si te parece. Luego, primero, esta parte, ¿qué está buscando las personas allí en el famoso portal de Viva Anuncios? ¿Qué observan ustedes? ¿Qué preferencias está teniendo la gente que sí se está animando, que está buscando, que está levantando la mano? Sí, por supuesto. Fíjate que en términos de búsqueda, y bueno, tenemos nosotros nuestro ranking de zonas más buscadas en Ciudad de México, por ejemplo, y algo que siempre ha tenido, ha estado en el top 3 ha sido Polanco. Polanco es una de las zonas que siempre por historia ha estado en el top 3. Hoy sigue siendo la número 1 en cuanto a búsqueda. ¿Por qué? Por, la, por las amenidades que cuenta la zona, ¿no? Si bien pensamos, oye, quiero espacios abiertos, o quiero un jardín, o quiero una terraza, Polanco te da la oportunidad de poder salir a caminar, terrenos planos, fáciles de manejar, suficiente sana distancia, ¿no? Que si buscas otras zonas que a lo mejor no te lo permiten de la misma manera, ¿no? Por lo verde de las zonas. Vemos zonas, por ejemplo, también como Roma Norte, que siempre también ha sido súper interesante para búsquedas, que ofrece algo similar, si bien el tipo de vivienda pues, es un poco más antigua, existe también el temor de lo que platicabas. Tuvimos un sismo que sacudió esas zonas hace varios años y bueno, recientemente tuvimos un siguiente sismo de mucho menor escala, gracias a Dios, pero que igual no deja de generar este temor en las personas, ¿no? Vemos Santa María la Ribera también como otra oportunidad importante. Esto también ha tenido un crecimiento importante en los últimos años y bueno, la gente sigue interesado. Y algo también que da claridad, y ahora voy a platicar un poco de qué ha sucedido puntualmente a raíz de la pandemia, es que la gente se quería acercar a sus centros de trabajo, ¿no? Disminuir tiempos de traslado, disminuir el tener que pasar 2 horas en el auto en transporte público para llegar a mi oficina. Prefiero sacrificar a lo mejor un poco mi espacio de vivienda y pasar de un departamento de 200 metros a uno de 100, pero hacer 10 minutos de camino. Y así podemos hablar de algunas otras, por ejemplo, como Narvarte Poniente, del Valle, en sus 2 o 3 partes, que es del Valle Centro, Sur, Portales también ha tenido de igual manera en ambos, ¿no? Entonces, ha habido ese incremento y lo que hemos visto, el comportamiento es que la gente ahora va a empezar a alejarse. ¿Qué sucede? Y lo decías al inicio, estamos acostumbrándonos a una nueva realidad de trabajo en casa, ¿no? Empresas que no habían querido migrar a esta situación, pues ahora se ve una situación forzada. Hay muchas empresas que están midiendo el impacto que está teniendo en productividad de los colaboradores en cuanto a qué está sucediendo y muchas empresas que van a retomar esto como una práctica normal y lo que va a suceder es que si ya no tengo que ir a la oficina más que 2 o 3 días a la semana, pues puedo darme el lujo de regresar a este espacio mucho más grande. Entonces vamos a ver que la concentración de la población se va a empezar a expandir nuevamente, ¿no? Lo que se concentró en algún momento para estar cerca, pues va a empezar nuevamente a expandir. ¿Por qué? Porque vas a estar dispuesto a sacrificar a lo mejor 1 o 2 días de traslado a cambio de tener 4 o 5 días en un espacio donde puedas disfrutar más estar, ¿no? Vamos a encontrar también pues estas necesidades de tener un espacio a lo mejor un poco más aislado. Entonces, todavía es un poco temprano para ver una tendencia muy clara, porque hemos escuchado muchos negocios y empresas que empiezan a retomar actividades al 30 o 40%, pero también hay muchas empresas que ya instruyeron no regresar a la oficina hasta el próximo año, ¿no? Entonces, en esa situación, pues es complicado saber cómo se va a comportar. Sí vimos que la gente empezaba a buscar espacios más económicos y hay dos principales variables para encontrar eso. Menor tamaño o más alejado de las zonas céntricas, ¿no? Y ahí es donde se empieza a ver esto. Yo creo que en los próximos meses tendremos una tendencia mucho más clara. Los precios se han mantenido, eso es importante, a pesar de ver un tipo de cambio que se vio afectado entre un 20 y 25%, y que en algún momento estas propiedades, o principalmente la propiedad nueva, se va a tener que indexar
a este nuevo tipo de cambio y eso puede traer repercusiones en las ventas, ¿no? Porque la venta usada se va a mantener porque ya está terminada, la que está en construcción simplemente por costo de materiales puede empezar a incrementar. Pero estamos ante una situación donde es difícil planear a largo plazo, donde es muy difícil saber qué va a pasar mañana y un poco es vivamos hoy, resolvamos lo que tenemos hoy y vayamos viendo poco a poco cómo evoluciona el mundo. Claro, claro. En esta nueva realidad, yo le digo realidad porque de normalidad, pues no hemos regresado, no sé tú, pero yo no veo esto normal, ¿no? Desde usar el cubrebocas y en ocasiones otro tipo de medidas, ¿no? Como los guantes, pues no, de normal que yo conozca no tiene nada. Y en esta nueva realidad, algo interesante que estás comentando es, los precios se están manteniendo. Eso es bien relevante, porque, bueno, pues tú y yo sabemos, y sobre todo tú, que hubo muchas negociaciones al inicio de la pandemia, ¿no? Que ahorita no es el tema hablar de la iniciativa de ley para el arrendamiento que está ahí sobre la mesa en discusión, pero no era necesario que llegara ahorita, 4 meses después, una iniciativa para decirles negocien. No, en realidad las fuerzas del mercado los llevaron a negociar desde el principio de la pandemia. Muchos de los que ocupaban departamentos en renta los dejaron y se fueron a vivir el encierro con su familia, ¿no? A sus ciudades, a sus estados, a sus tierras natales. Y en oficinas hubo negociaciones más como traje a la medida, también locales comerciales, etcétera. Hubo más negociaciones ahí. Y sabemos que, bueno, estas negociaciones llevaron pues a reducir la renta por este tiempo, sin saber nadie por cuánto tiempo, ¿no? Pero por lo menos dijeron, ok, de aquí a junio, y algunos ahorita en julio pues ya están renegociando, ¿no? Porque ya se hizo la apertura, porque ya es el semáforo naranja, bueno, ya están como queriendo regresar a la normalidad. Pero a lo que voy es muy importante que se conserven los precios porque fue tiempo, y tú me dirás si sigue siendo tiempo de compradores. O sea, el que necesitaba vender, pues tenía pocos compradores. Pero si alguien salía y tenía la liquidez, el crédito autorizado, lo que fuera, pues él tenía la última palabra. ¿Esto sigue siendo? Sí, fíjate que ahora en México existe un déficit de vivienda de cerca de 9 millones de propiedades, ¿no? Entonces, se escucharon muchos rumores, por ejemplo, en Europa, donde explotó una burbuja inmobiliaria. En algunas ciudades las propiedades bajaron 30 o 40% su valor solo por el tema de la pandemia. Hubo muchos rumores al inicio de toda esta situación de que México podría estar en una situación similar. Y a mí, las veces que me lo preguntaron, yo dije, es que no va a pasar porque México, al tener un déficit de vivienda, pues sigue habiendo demanda. Va a cambiar la demanda. Quien quería una casa residencial plus, probablemente ahora quiere un residencial. Quien quería el residencial, pues ahora quiere residencial medio. Entonces, sí va a haber un escalonamiento hacia abajo, pero eso no significa que no exista la demanda, ¿no? Eso no significa que vaya a tener un impacto en precio. Yo creo que ahora, y algo que está sucediendo, es que nosotros vimos que se reactivó y que la construcción se consideró una actividad esencial, se reactivó desde inicios de junio, pero lo que no se entendió es que para que un desarrollador reactive al 100%, pues necesita flujo de capital. Y al no tener flujo y no tener ventas, pues sí reanudaron actividades, pero a un 30 o 40%, porque hasta que no vendan, porque viven de este proceso de flujo. Entonces yo necesito desplazar cierto número de propiedades para poder seguir construyendo. Entonces va a haber demoras en las entregas, va a haber, y ahora los desarrolladores están dispuestos a sacrificar un poco precio, facilidades o dar más facilidades con tal de mantener este flujo, porque de otra manera van a tener que cerrar por completo la obra o tener que poner dinero de su bolsa para poder continuar la construcción. Entonces, yo creo que México está en un escenario positivo, yo creo que es un momento de mucha negociación. No me gustaría decir quién tiene más poder o no, porque
hay muchos factores, pero yo creo que es un momento de entender y de apoyarnos, ¿no? Si yo tengo el dinero para invertir y quiero invertir, pues tampoco puedo ir y ser muy agresivo en la negociación, como decías, las negociaciones de renta de oficinas, pues yo como oficina estuve cerrado, pero si yo no le pago al propietario, el propietario también tiene un crédito puente, seguramente un crédito que si deja de pagarlo, pues tiene otras implicaciones. Entonces creo que era un traje a la medida, pero una negociación donde todos ganemos, donde todos pudiéramos ganar. O que se pierda lo menos, ¿no? Cada O que uno, se pierda lo menos. pero no inclinar la balanza. Entonces, en esto que ya coincidimos en que se está reconociendo, porque todavía se está generando el acomodo, todavía no concluyó la reapertura, todavía no concluye la pandemia. Entonces, tenemos que estar muy atentos a que no se genere el peor escenario, que sabemos que es volverse otra vez a encerrar, volver otra vez a cerrar y parar la economía. Esto sería lo peor. Correcto. Pero ahorita que estamos reconociendo, que estamos acomodándonos, otra vez saliendo unos, etcétera, pues ya se verá lo que va a pasar en oficinas, ¿no? Como dices tú, algunas empresas buscarán más espacios quizá más amplios, pero más alejados del centro. Otras oficinas, pues ya se probó que si están trabajando con conectividad, pues pueden seguir trabajando así, ¿no? Yo tengo de compañero al jefe de información de proceso y dice la primera vez, y esto fue hace 2 meses, que la revista cierra de esta manera, nosotros conectándonos por computadora. Es la primera vez que no estamos juntos cerrando la revista. Y funcionó. Así que, así como estos, yo creo que muchos, ¿no? Muchos profesionales, muchas oficinas estarán, empresas estarán más bien cambiando de oficina o cerrando oficinas y trabajando de otra manera. Ya lo estamos viendo, ya lo seguiremos viendo. Y en departamentos lo que es claro es, si ahorita un negociador dice, ok, tú quieres por tu casa 5 millones, yo tengo 4.800.000, pues él tiene la última palabra. Y si la persona quiere vender, esa es la forma, como lo explicaste tú, de vender, sacrificar un poquito la ganancia, ¿no? Diferente, también lo mencionaste, a que llegue y le diga, tengo solo 4, ¿no? Claro. Nada más te pago 4. Ya, pero esas negociaciones son, como dicen los grandes teólogos y economistas, ¿no? Franceses y Adam Smith y demás, laissez-faire, déjalo ser, porque son las fuerzas de la economía. Y así está sucediendo, no tiene que venir nadie a regularlo, salvo que se detecten hay irregularidades, ¿no? Abusos, otro tipo de cosas. Pero ya se están dando esas negociaciones y ahorita pues es un tema favorable para los compradores. Y ahora tú, nada más, híjole, yo fascinada de platicar contigo aquí horas y aprovechar tu expertise porque tú estás tratando con el público y ellos son los que los están buscando. Y entonces, nada más para cerrar y antes de pasarte a las preguntas del público que también está aquí preguntando. La gente está prefiriendo todavía, como ya se venía viendo, una tendencia a vivienda usada, o se compensó esto, departamentos usados. Fíjate que siempre ha habido un mix en cuanto a la búsqueda. La realidad es que ahora todo lo que es vivienda nueva, pues sabemos que incluye muchas amenidades que en el pasado no eran parte de, ¿no? Desde un estacionamiento hasta un roof garden, gimnasio, alberca. Entonces, siempre va a haber preferencia por vivienda nueva, porque pues, obviamente tienes la capacidad, ahora no podemos vivir sin internet, entonces la instalación eléctrica y digital es sumamente importante, cuando en el pasado, pues tú con que vieras que hubiera un conector estabas, ahora necesitas 50 conectores, computadora, monitor, Netflix, aparato, el otro. Entonces empiezan a cambiar un poquito esas necesidades, espacios abiertos, por ejemplo, en el pasado una cocina abierta, pues no era algo que se acostumbraba, de hecho era súper extraño, y ahora espacios abiertos donde se integra y se hace ver espacios más amplios, también ha tenido evolución. Yo creo que acaba de depender mucho del precio, ¿no? Entonces, ¿qué tanto está dispuesto a negociar? Un desarrollador, pues para él es un negocio, entonces puede sacrificar un poco la utilidad, pero un propietario que está comercializando a lo mejor, pues es más difícil
que puedas sacrificar y va a depender también de la necesidad. Si es una necesidad urgente, necesito vender mi casa porque tengo que pagar la otra, probablemente pues, voy a sacrificar un poco más. El desarrollador a lo mejor tiene la capacidad también de aguantar un poquito y decir, mira, no estoy dispuesto a negociar tanto. Como decías el ejemplo, ¿no? A lo mejor un departamento de 5 millones en 4,800 o en 4, pues puedes llegar a un punto medio donde sea funcional para ambas partes. Pero yo creo que hay interés de todo. Yo creo que siempre hay interés de todo. Normalmente la oferta que existe es el 75% está en venta, el 25% está en renta. Y esto habla de que pues, siempre va a haber una oferta mucho más grande en venta. Propiedades nuevas, existe un volumen chico, digamos, todavía digitalizado en cuanto es mucho más lo que está de corretaje o de segunda mano en venta que lo que está como propiedades nuevas, ¿no? Ok, eso nos da un panorama. Y yo como dicen que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, y así yo te sigo preguntando. La gente que más está buscando ahorita ya en este momento, con una reapertura incipiente, semáforo naranja en la Ciudad de México, etcétera, y en varios estados, la gente que está buscando ya rentar, comprar, etcétera, son jóvenes. ¿Quiénes son? ¿Qué cara tienen? ¿Qué edad tienen? Mira, hay de todo un poco. Yo te diría que existe esta población millennial, que es la que más hoy tiene la capacidad económica, ¿no? Pues ya tienen varios años, estamos hablando de 1978, 1980, a gente de 1990 y bajito, ¿no? 92, 94. Entonces, gente que ya tiene 5, 7, 10 años laborando. Esto pues habla de ya poder tener un ahorro, ya poder tener una capacidad económica un poco más sólida y también gente que ya necesita de alguna manera asentar un poquito, ¿no? El mexicano en el pasado éramos mucho y nos educaban mucho de primero te tienes que hacer de tu coche, luego te vas a hacer de tu casa, luego te vas a ir haciendo de familia y era como muy claro estos escalones. Ahora cambió, ¿no? La gente en algún momento ya no quería coche, ¿no? Prefería moverse en transporte público o en estas aplicaciones de movilidad o inclusive moverse en bicicleta o a pie. En vez de comprar una propiedad, prefiero rentar y ese dinero utilizarlo para vivir experiencias. Entonces cambiaron un poquito la parte de poseer un bien a la parte de vivir una experiencia. Yo creo que esto nuevamente va a traer cambios en todo lo que estábamos viendo. La gente va a tener que empezar a viajar de otras maneras y eso pues va a traer necesidades distintas de buscar una propiedad. El ya tener o poder tener la oportunidad de trabajar desde casa, pues decimos desde casa, pero en realidad trabaja desde donde quieras, solo cumple con tus responsabilidades, ¿no? Entonces esto puede nuevamente ampliar muchísimo. Vimos una zona, por ejemplo, como Valle de Bravo, donde los precios se incrementaron de forma estrepitosa a raíz de toda esta pandemia, ¿no? En todos los aspectos, renta, venta, propiedades nuevas, propiedades usadas, porque se convirtió en un destino de, pues en vez de estar en casa en Ciudad de México, me puedo ir a un destino cercano. Entonces, ha habido tantos cambios y estamos ante tanta incertidumbre todavía de hacia dónde nos vamos a mover, que es un poco difícil, pero te diría que es gente que está entre los 28 a 40. Bueno, ya con esto más o menos nos imaginamos su rostro, aunque hay de todo, pero hay una gran capacidad allí. Y si son millennials, pues todavía, y no llegan a los 40, todavía prefieren la renta, ¿no? Porque ya después ya lo que hablamos se dan de topes de decir, híjole, ya voy a ser cuarentón y no tengo ni casa. Que empiezan a cambiar sus prioridades y sus gustos. Pero Roberto, yo encantada, ojalá que podamos seguir esta plática más adelante. Ahorita te dejo con preguntas del público que también pues tienen dudas muy legítimas. A ver tus respuestas. Dejo a Hugo ya adelante, Por Hugo. supuesto. Gracias, Mariel. ¿Qué tal, Roberto? Muy buen día. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Bien, gracias. Hay varias preguntas, muchas inquietudes, sobre todo en tema de cuáles son las mejores. Bueno, ¿qué tanto están moviéndose los precios en ciudades cercanas a la Ciudad de México? Sobre todo hay gente que está como que buscando la opción de sí moverse. ¿Qué pasa con los precios en Querétaro, Pachuca, quizá Puebla? No sé si tuvieras tú un panorama en cuanto a precios y oferta.
Mira, muy similar a lo que platicamos al inicio. La verdad es que no ha habido un cambio de precios importante, ni hacia arriba ni hacia abajo. Esto ha mantenido mucho cómo se venía, digamos, la estructura y los niveles y rangos de precios. Y tampoco tenemos una expectativa de que esto vaya a cambiar. Lo que hablábamos es la gente que va a empezar a expandir su territorio va a ser dentro de una misma ciudad. No significa que Ciudad de México, la gente de Ciudad de México migre a Puebla o migre a Querétaro o migre a Pachuca, porque de igual manera van a tener que trasladarse en algún punto, en algún momento a las oficinas o a los centros de trabajo, pero sí más hablar de, pues a lo mejor ya no voy a estar en Polanco y me puedo ir más hacia Desierto de los Leones o me puedo ir más hacia el Ajusco, me puedo ir más, empezar a abrir un poco donde empezamos a encontrar vivienda horizontal más que vivienda vertical. Entonces yo diría que el precio hasta este momento no ha tenido una variación, no ha tenido una variación ni hacia arriba ni hacia abajo y esperamos que se mantenga así todavía unos meses. Sí, también nos preguntan si con este tema de la pandemia se ha incrementado más la oferta en renta y venta. Mira, la verdad es que siempre se ha mantenido, no ha habido un cambio muy fuerte en cuanto a la oferta. Lo que platicamos es, sí se ha liberado, por ejemplo, más el residencial plus, pero la gente tiene que vivir. Entonces, si habemos 100 habitantes, tiene que haber 100 casas. Si encontramos, por ejemplo, esta parte que es muy una costumbre de los roomies, donde yo compartía con 3, pero uno de ellos pues, a lo mejor perdió el empleo y regresó a vivir con los padres, pues estas 2 personas van a tener que buscar una propiedad un poco más económica porque no han encontrado con quién compartir el gasto. Pero al final, en cuanto a números absolutos, va a ser muy similar, no hay grandes cambios. Y hay otras más relacionadas con el tema de precios. Nos dicen que en qué rango de precios se están moviendo las ventas actualmente en la Ciudad de México y cuáles serían las zonas que tú recomendarías como zonas buenas para vivir y a rangos de precios accesibles. Mira, es muy variable, ¿no? Vamos a encontrar un precio promedio alrededor de los 2,5 millones en total Ciudad de México, pero va a haber zonas donde el precio promedio puede estar cerca de los 8 o 10 millones y zonas donde el precio sea más económico. Va a depender mucho de las necesidades de cada persona, o sea, en qué zona es recomendable, pues depende cuáles sean las preferencias, ¿no? Si lo que quieres es estar cerca de tu centro de trabajo, pues va a depender de dónde trabajes. Si lo que estás buscando son espacios o áreas más verdes, pues también vas a necesitar alejarte un poco para poder convivir un poco más con naturaleza. Es un poco difícil recomendar, lo que sí es, obviamente los invitamos a Viva Anuncios para que puedan encontrar las opciones y ahora sí que depende de las necesidades de cada uno. Gracias, Roberto. También nos pregunta, dice, comentaba sobre Santa María la Ribera, ¿qué es lo que la ha hecho diferente o por qué ahora se ha vuelto una colonia donde está en crecimiento la oferta de vivienda y la demanda? Esa es una excelente pregunta. No tengo una respuesta exacta de qué es lo que haya provocado, pero sí es obvio, pues la cercanía a zonas saturadas de oficinas, ¿no? Está cerca de Polanco, está cerca de Insurgentes, está cerca de algunas zonas donde encontramos una oferta de oficinas muy alta. Y como todo, ¿no? Pues se va expandiendo. El centro era Polanco, se fue expandiendo al Nuevo Polanco, se fue expandiendo a otras zonas y ahora pues empieza a abarcar otras. Entonces, gran parte de esto pues, es su ubicación, ¿no? Gran parte de lo que ha provocado y eso siempre es uno de los principales factores para ver plusvalía o incremento en precios o búsqueda. Sí, bueno, nos preguntan sobre Viva Anuncios, ¿qué planes tiene para los próximos meses hacia los brokers inmobiliarios y qué actividades vendrán para Viva Anuncios en lo que resta del año? Bueno, por supuesto, súper interesante. Hemos migrado, nosotros constantemente estamos muy enfocados en la profesionalización del mundo inmobiliario y algo que hemos hecho es migrar muchos de nuestros eventos a que sean eventos digitales. Entonces los invitamos a seguirnos en redes sociales donde constantemente estamos comunicando estos eventos, estas actividades que tenemos, los workshops inmobiliarios.
tenemos webinars constantemente. En septiembre estaremos teniendo nuestro evento de Incon, que es el evento más grande, que es la cumbre inmobiliaria. Y bueno, estamos constantemente innovándonos, migramos a tener recorridos virtuales de una manera donde la gente no tuviera que salir de su casa para conocer una propiedad. Entonces, estamos tecnológicamente desarrollando nuevas herramientas y, por supuesto, pues en temas de planes los invitamos a contactarnos y, por supuesto, poder hacer alguna propuesta que se adapte a sus necesidades. Ok, muchas gracias, Hugo. Pues Roberto, yo, como te digo, encantada, la verdad, de seguir platicando, que nos muestren los rostros de todos aquellos que se quieren mover, que quieren rentar, que quieren comprar, hablar de esta parte de los precios es también muy, muy importante darle seguimiento. Al igual de que la colocación de estos créditos que se están haciendo tan atractivos y estas fórmulas, ¿no? Donde suman, fíjate, desarrolladores, la sinergia de empresarios, desarrolladores con la banca, ¿no? Y no viene ninguna autoridad aquí a decirles, tienen que hacerlo, no. Son fórmulas que ya surgen de los propios actores económicos, ¿no? Para favorecer, para apoyar al mercado, para apoyar a aquellos mexicanos que necesitan casa. Y ya vimos la importancia de tener casa y ahora lo vamos a valorar mucho más, ¿no? El Claro. tener una casa más acondicionada. Pues bueno, nos queda allí como un proceso, ¿no? Que sigue avanzando, como dices tú, pues esto no termina, ¿no? De acomodarse. Vamos a seguir platicando. Yo te invito para que hablemos pues dentro de un mes, algo así, para que ya veamos, ¿no? Cómo se acomodaron las piezas en esta reapertura de semáforo naranja en Ciudad de México y todavía en Estado de México también, si hay desplazamiento, ¿no? Si se aprueba la iniciativa de ley morenista en la Ciudad de México, pues esas viviendas y esas operaciones pues se van a ir al Estado de México, mínimo a Huixquilucan y otros lados, ¿no? Si resulta tan incierto construir para renta en la Ciudad de México, pues evidentemente la inversión va a buscar otros escenarios. Y podemos hablar de muchas cosas que van a influir en todo el acomodo de este mercado. Entonces, ¿cómo ves? ¿Seguimos esta plática en unas semanas más, Roberto? Sí, por supuesto, encantado de poder dar actualización. Siempre es un gusto poder compartir contigo, con tu auditorio, este conocimiento y obviamente pues toda esta información. Claro, y así también nos compartes en tus redes sociales los próximos eventos que tienen, ¿no? Nos decías que el próximo es, ¿cuál? Estamos teniendo varios eventos. Ujú. No tengo ahora en mente qué evento sigue. Tuvimos el día de ayer nuestro workshop inmobiliario, Ok. que estamos teniendo una vez al mes el workshop, pero estamos teniendo webinars cada semana, una vez a la semana. ¿Y Entonces, el por Lincoln supuesto, mencionabas que va a ser cada cuándo? Incon Digo, va a ¿que va a ser ser cuándo? en En septiembre, septiembre. No, 23 y bueno, 24 de septiembre. ok. ¿Lo están considerando virtual? Sí, por supuesto, va a ser un evento virtual. El año Mm. pasado recibimos más de 4,000 personas, entonces todavía no me parece que sea muy óptimo en septiembre poder recibir Sí, esa todavía cantidad de ni gente. sabemos, todavía no hay ni, ¿no? Indicios de cómo poder recuperar esos eventos presenciales, pues tan enriquecedores, cómo los valoramos y los extrañamos ahora. Pero bueno, mira, la tecnología nos permite no estar alejados y de esta manera saludarnos. Así que seguimos, con ustedes, Roberto, estamos en comunicación, platicamos en unas semanas más. Y allí hacemos un interesante panel, ¿no? Para que nos platiquen varios de las asociaciones inmobiliarias y tú también. ¿Cómo va acomodándose el mercado inmobiliario, todo este tema, los precios y demás movimientos? Si te parece, entonces nos quedamos de ver pronto y otras preguntas Perfecto, que aún están llegando, te las hacemos llegar para que nos mandes la respuesta y las subamos allí al Face. Y mientras perfecto. tanto, pues yo te mando un gran abrazo. Qué gusto Y verte, Roberto, y verte bien, ¿eh? Un abrazo. igualmente, María, muchísimas gracias, qué gusto saludarte. Cuídense muchísimo, Eso. protéjanse y estamos en contacto. Tú también, cuídate mucho, amigo. Un gran abrazo, que estés muy bien. Y Roberto Eses.
Director general de Viva Anuncios, un importante portal inmobiliario que además comparte información bien relevante y de lo que está pasando, ¿no? De lo que usted, yo y los demás mexicanos están buscando, están haciendo y las tendencias inmobiliarias. Bueno, pues seguimos aquí. Gracias, Roberto, otra vez. Y Hugo, preséntanos por favor el panorama aquí al cierre de esta semana. Ya llegó Emilio Lozoya, pero aquí tenemos un tema económico. Ya soltaron dinero a los estados. Eso es una buena noticia. A ver, ¿qué nos cuentas, Hugo? Gracias, Mariel. Pues sí, hay noticias interesantes en materia de los estados. Hay que recordar que el presidente Andrés Manuel comenzó una gira por 3 estados que prácticamente son de la oposición. Dos de ellos han estado muy intensos o habían estado muy intensos en una discusión directa con el gobierno federal, especialmente con el presidente, que es el estado de Guanajuato y el estado de Jalisco. El estado de Jalisco, si tú recordarás, pues se vino una discusión intensa con el gobernador Enrique Alfaro y el presidente hace unas semanas, donde justamente se daba esta discusión por el tema de inseguridad y por pues, la violencia que se había desatado en el estado y que también el gobernador acusaba a miembros a integrantes de Morena de haber incitado pues, algunas protestas ahí algo violentas en el centro en la capital de ese estado, en Guadalajara. Y bueno, esta semana se dio esta gira, empezó con Guanajuato y le fue pues muy bien, agarró la receta que hizo con el presidente Donald Trump, López Obrador, y salieron muy bien, los dos se portaron excelente, ninguno se dijo nada, nadie se sacó la lengua, no se dijeron nada a espaldas del otro, y lo más curioso, Mariel, es que acordaron trabajar en conjunto en materia de inseguridad. Y luego, pues ayer el presidente estuvo justamente en Jalisco, ahí en Guadalajara, con el gobernador también de ese estado. Y bueno, después de todos estos dimes y diretes, pues el gobernador también se portó muy bien con el presidente, solamente sí dejó ahí un poquito la puerta abierta de que seguía preocupado porque algunos miembros o integrantes de Morena pues habían estado haciendo de las suyas en el estado, pues juntando gente para realizar las protestas. Sin embargo, el presidente se fue más bien por el tema de inseguridad, igual refrendó su compromiso de que atacarían la parte de inseguridad y también dejó abierta la puerta a negociar, aquí sí fue más claro, a negociar la parte del tema fiscal, el tema fiscal federal. ¿Por qué, Mariel? Porque ha habido una coalición de gobernadores que han estado pidiendo justamente que se revise la parte fiscal que reciben los estados de la federación. Y ya incluso hay una propuesta por parte, adelantaba también el gobernador de Querétaro, que es panista, adelantaba que están trabajando por lo menos del ala panista, pues la propuesta que esperan mandar en unos días ya directamente para que la pueda revisar el Ejecutivo y de esta forma cambie la fórmula de distribución de recursos hacia los estados. Y esto pues se tenga un incremento de 10 a 20%, de 15, perdón, de 15% a 20% en la parte de los recursos que reciben las entidades federativas y de 5 a 10% que lo que reciben los municipios. Lo cual pues el presidente hasta ahorita pues lo considera como positivo este diálogo, está de acuerdo en que los estados pues requieran más dinero, por supuesto, porque también él considera que la fórmula con la que se reparten el dinero a los estados, pues debe revisarse. Creo que es un buen inicio, Mariel. Creo que esto, desde luego, todo esto tiene un contexto político, pero está repercutiendo muy bien en la parte económica, porque la crítica justamente que hemos recibido como país de organismos internacionales es la falta de coordinación que se ve entre la federación y los gobiernos estatales. Sobre todo es lo que ha dejado ver la pandemia del COVID-19, de que no hay una coordinación real entre los gobiernos estatales y la federación, donde se pueda más bien atacar de manera conjunta y con medidas homologadas a la enfermedad, a esta pandemia. Y eso pues a su vez genera otra puerta que ha sido justamente este diálogo en materia económica, donde los estados pues están pidiendo más recursos porque definitivamente ya no tienen. ¿Qué pasa con la fórmula actual en materia de reparto de los recursos? Pues resulta que le da a los estados, para tratar de equilibrar un poco la situación, la fórmula lo que hace es repartirle más recursos,
de todo lo que se capta a nivel nacional hacia los estados que menos infraestructura tienen, que más cantidad de gente pobre tienen, y casi siempre, Mariel, los más ganones pues resultan ser los estados del sur del país, porque pues como vemos las estadísticas así lo demuestran, tienen menos infraestructura estos estados, y desde luego la cantidad de gente en situaciones de pobreza es mayor que en los estados del centro o del norte del país. Entonces, por eso este cambio que piden los estados, para que no se abuse justamente y efectivamente se trabaje para que el resto de los estados pues tiendan a regresar o tiendan a equilibrarse con los demás que están haciendo su trabajo en materia de recaudación y en materia de impulso económico. También una de las quejas era que con los proyectos que tiene el gobierno federal, como es el Tren Maya y el corredor transísmico, pues esto también se iría mucho más dinero de la federación, o se va a ir mucho más dinero de la federación justamente a los estados donde se tocan estos proyectos y que desde luego están en el sur del país. Estas señales, pues finalmente lo que están dejando al cierre de esta semana es un equilibrio muy positivo. Desde luego vamos a ver en las encuestas que tenga el presidente Andrés Manuel en los siguientes días, pues que va mejorando la percepción y va mejorando su aceptación nuevamente. Ya, por ejemplo, en la encuesta que maneja el Economista todos los días, ya lleva 11 días consecutivos donde sigue al alza su aprobación como mandatario, y que esto al final de cuentas le va a volver a servir para que, pues, frente a los temas políticos que se vienen ya para el próximo año, y que definitivamente ya el presidente ya arrancó, ya dio el banderazo para iniciar la campaña política, pues esto le va a ser muy útil. Lo que no hay que descuidar, desde luego, es la parte económica, y ojalá que así como lo está haciendo con los gobernadores, lo haga también con el resto de las personas y organismos en la parte económica, como son las pequeñas, medianas y las grandes empresas, Mariel, para que sume en su momento y efectivamente ya se tengan unas bases diferentes para iniciar el 2021, pues por lo menos con una situación más diferente, en un escenario también político y de una carrera que va a ser muy interesante, lo que suceda también para el país en materia política el próximo año. Sabemos que todavía falta, pero que dadas las condiciones, todo se está perfilando para que arranque todos los procesos, tanto económicos como políticos, hacia el 2021, Mariel. Muy bien, Hugo Loya, muchísimas gracias por presentarnos este panorama tan completo y que atañe también, además, trasciende de lo económico a lo político. Ya estamos en plena campaña. Y bueno, pues aquí cerramos la semana, nos vemos la próxima semana. Grandes noticias, muchos personajes importantes con recomendaciones muy útiles al alcance tuyo y de tu empresa. Soy Mariel Zúñiga y aquí nos vemos en concreto la próxima semana a las 10 de la mañana todos los días, con además una mesa especial de la vivienda después de la pandemia, allí con Eduardo Torres, el analista de AI 360, acompañado del presidente Canadá y Valle de México y del director del sector empresarial del Infonavit, Carlos Gutiérrez Ruiz. Así que esto, entre otras cosas, la próxima semana. Así que nos vemos el lunes. Pásala muy bien. Feliz fin de semana.